Encontramos un punto en donde se encuentran la medicina y la música. Fíjese, para platicar al respecto está con nosotros el doctor Adolfo Martínez Palomo, médico cirujano y Premio Nacional de las Ciencias. Antes que nada, qué placer platicar con usted, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer para mí. Gracias por la convocatoria. Encantado. Oiga, ¿en qué momento decide usted empezar a investigar este tema tan interesante que tiene que ver con los grandes compositores de la música en el mundo, con los padecimientos que probablemente padecieron? ¿Por dónde comenzó ese interés, doctor? Bueno, mire, mi interés por la música y por la ópera ha estado desde pequeño, porque mi padre era también un gran aficionado, pero en realidad el analizar las biografías de los músicos fue un interés de hace ya muchos años, cuando justamente se conmemoraba el bicentenario del fallecimiento de Mozart en 1991, surgieron muchos artículos médicos en revistas médicas muy conocidas, tratando de entender por qué Mozart había muerto tan joven a los 35 años, esto que se considera la pérdida más importante de la historia de una gente, de un artista tan grande como Mozart, que muriera tan joven. Y entonces, al analizar estos diferentes artículos y libros, porque surgieron muchos libros también, yo me dije, bueno, es muy interesante analizar las biografías y las biografías médicas de los compositores. Así entendemos mejor al compositor, entendemos mejor la época en la que se vivió, la época en la que se produjeron estas grandes obras. Y a partir de entonces empecé con Mozart y ya me seguí y ya vamos por casi 28 diferentes compositores en los que he analizado su biografía. Perfecto. Discúlpeme, le interrumpí, doctor. No, desde el punto de vista médico, en algunos casos es absolutamente apasionante el hacerlo, en otros es más aburrido porque se trata de compositores muy sanos, como el caso de Verdi, que murió ya entrados los 80 años y con una salud casi perfecta. Pero de cualquier manera siempre hay aspectos importantes y algo que interesa, la medicina se interesa en todo, se interesa no solamente en la enfermedad, sino también en el desarrollo del individuo. Y un tema común a todos los compositores que he analizado es cómo surgió la creatividad de estos genios. Y esto es algo que en todos ellos es muy interesante. Sí, me imagino que sí. Y platíqueme un poquito más al respecto. Cuando habla de creatividad, cuando no hay grabaciones en video, en audio, cuando se tienen pinturas, ¿cómo llega usted a ciertas conclusiones en cuanto a la creatividad, doctor? Pues simplemente intento analizar la creatividad de todos los compositores, pero este es algo que es muy complejo. Este es un tema de la psicología moderna, la creatividad, y es un tema que trato de abordar en todos ellos, sobre todo con las biografías. En algunos, en la buena parte de ellos, hay mucha información sobre cómo empezaron a crear algunos desde pequeños, otros desde más grandes. Por ejemplo, vamos a poner dos diferentes. Mozart desde muy pequeño, como sabemos, empezó a componer, pero Mozart tuvo la suerte de tener a uno de los mejores maestros de música de su época en Europa, que fue nada menos que su padre. Mozart no fue a la escuela, Mozart recibió todas las instrucciones, toda la enseñanza que tuvo, la recibió de su padre, pero además la recibió de viajar continuamente con su padre y de viajar a los sitios donde la música era más importante, no solamente en Alemania, sino en los otros países que visitó, incluyendo también Francia. Entonces, un Mozart sin su medio ambiente, sin el ambiente cultural que lo rodeó, sin haber nacido en Salzburgo y tener todas las oportunidades que tuvo de formarse como músico desde pequeño, tal vez no hubiera sido Mozart. Otros les tocó diferente. Haydn, por ejemplo, empezó más tarde en Viena, poco tiempo después, pues fue conoció a Mozart, pero él tardó más tiempo en despertarse su creatividad, como también el otro grandísimo compositor Bach,
quien hasta los 18 años prácticamente no había escrito música, pero se había dedicado desde pequeño a estudiar música, a profundizar sus conocimientos, y a los 18, a los 20 años empezó a producir esa obra fantástica que es la música de Bach. Entonces, en cada uno de ellos, el estudio del nacimiento de estos genios es muy interesante, y al mismo tiempo es muy interesante analizar sus enfermedades y las causas de muerte, sobre todo en aquellos que murieron muy jóvenes, como el caso más notable es Schubert, muere a los 32 años, Mozart muere a los 35, Bellini muere, el gran compositor de ópera, muere a los 37, y cada uno hay que analizarlo desde el punto de vista médico, toda su evolución, toda su formación y el por qué murieron tan jóvenes. ¿Cuál es el caso? Perdóneme, doctor. ¿Cuál es el caso que más le llama la atención? Nos mencionaba Mozart a sus 35 años, nos dice que no recibió una educación escolar como tal, se dedicó por completo con su padre a viajar, a aprender de música. Sé que le apasiona, pero ¿qué caso le llama la atención en términos de relación, como hablamos, de salud y de creatividad? ¿Qué compositor le arrebata en ese sentido, doctor? Bueno, hay dos compositores que he revisado recientemente, y no se puede entender su música y no se puede entender su vida si no se analiza también la biografía desde el punto de vista médico. Uno de ellos nada menos que Chopin, uno de los más queridos por el público en todo el mundo, y es uno de los más populares todavía. Fue enfermo prácticamente desde el nacimiento. Fue un hombre enfermo y murió joven por una enfermedad pulmonar que todavía se discute cuál fue la causa, y no tiene caso entrar en muchos detalles médicos, pero fue un hombre enfermo toda su vida, y vuelvo a insistir, si no se entiende esto, difícilmente se entiende pues toda su biografía. Y el otro grandísimo compositor, al igual que Chopin, y que nacieron en el mismo año que Chopin, fue Schumann. Y Schumann fue un hombre enfermo mentalmente que logró superar su enfermedad mental, que todavía se discute cuál fue, y que murió en condiciones pues muy lamentables en un hospital psiquiátrico, pero eso no de la sífilis, como dicen la mayor parte de los biógrafos, sino de lo que muchos pensamos fue una enfermedad psiquiátrica del tipo de la enfermedad bipolar, con componentes también de esquizofrenia. Entiendo perfectamente, doctor Martínez, por qué le apasiona tanto. Si de escucharlo nos apasiona usted a nosotros, entiendo muy bien por qué hace este tipo de investigaciones. Le agradezco mucho su compañía, compartir con nosotros. Ojalá coincidamos pronto, doctor. Le mando un abrazo. Un abrazo, muchas gracias por su tiempo. Gracias, al contrario, el doctor Adolfo Martínez Palomo, médico cirujano, Premio Nacional de Ciencias, además investigador de la música.